Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:01, 7:01 en las Islas Canarias en este jueves 9 de enero de 2025. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablándoles del caso sobre el fiscal general del Estado que se investiga en el Tribunal Supremo. Ayer acudía a declarar Miguel Ángel Rodríguez, el asesor de Isabel Díaz Ayuso, a raíz de las filtraciones de datos de carácter personal precisamente del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pues bien, Miguel Ángel Rodríguez fue contundente en sus declaraciones a la salida del Tribunal Supremo. Creo que el fiscal general del Estado tiene que ser juzgado. Creo que tiene que ser condenado de manera ejemplar para que nunca a nadie más se le ocurra dar a conocer un expediente secreto de un español. Y con ser esto relevante, creo que el que tiene que ser juzgado es el creador de la trama de corrupción que le rodea en su familia, en su partido y en su gobierno, que es el señor Sánchez. Miguel Ángel Rodríguez ha insistido en la necesidad de que los ciudadanos estemos protegidos ante los abusos de poder, de manera que pedía una sentencia ejemplarizante. Yo creo que, independientemente de mi declaración, el fiscal general del Estado va a ir para adelante. Y además, insisto, que sea de un modo ejemplar. No se puede dar a conocer los expedientes de ningún español, sea fiscal, sea un médico o sea un guardia de tráfico. No se puede hacer. Y solo con una sentencia ejemplar, todo el mundo tomará nota de que los cargos públicos no pueden dar a conocer datos personales de nadie, y mucho menos utilizándolos como un ataque político, que es lo que está ocurriendo aquí. Todo lo que estamos hablando aquí es porque el presidente del gobierno ha decidido atacar a Isabel Díaz Ayuso, y eso es lo que le va a llevar también a él al juzgado. Miguel Ángel Rodríguez ha insistido en que este caso responde a que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha diseñado una operación política contra un rival, concretamente contra Isabel Díaz Ayuso. Bueno, lo que está diciendo Miguel Ángel Rodríguez, pues tiene toda la razón del mundo, efectivamente. Aquí el asunto el asunto fundamental es el siguiente. Como ciudadano, pues yo pago una serie de impuestos, como ciudadano tengo una serie de derechos, y uno de esos derechos es el de la privacidad de mis datos. Hombre, si resulta que yo me hago famoso por algún tema y un periodista coge, investiga mis datos y los publica, bueno, pues ahí hay un conflicto de derechos. Está por un lado el derecho a la información, por otro lado el derecho mío a la privacidad. Y ahí, pues bueno, no hay reglas matemáticas, dependiendo de cada caso, prima más el derecho a la información o prima más el derecho a la privacidad. Pero quien puede desvelar esas cosas son los periodistas. Si un funcionario tiene datos míos y ese funcionario los filtra a un periodista, ese funcionario está cometiendo un delito de revelación de secretos. Lo cual pues se hace muchas veces. Y de hecho, pues hombre, ¿de qué se nutren los periodistas? De los datos, muchas veces confidenciales, que logran recopilar sobre algo que puede ser escandaloso. El problema en este caso de lo del novio de Ayuso es el siguiente. Que haya periodistas que consideren que el novio de Ayuso es de interés informativo por ser novio de Ayuso. Bueno, pues puede tener su defensa y es entendible que se quiera ver así por parte de quienes son políticamente opuestos a Ayuso. Que un funcionario les filtre datos, hombre, eso ya cae dentro de lo delictivo, pero incluso pues podría pasar y no habría causado tanto revuelo si no fuera por un pequeño detalle, que es que no hablamos de funcionarios cualesquiera. Si hay un funcionario que comete un delito, eso está mal,
Pero si quien comete el delito es un policía, está peor, porque el policía es el que tiene que perseguir los delitos, con lo cual es doblemente preocupante y doblemente dañino para la sociedad. Una cosa es que un funcionario se salte la ley, mal está, vamos a por él. Y otra cosa distinta es que quien tiene que asegurarse de que se cumple la ley, se salte la ley. Eso ya es la monda. Bueno, pues no es solo a la policía la que tiene que asegurarse de que se cumple la ley. También tienen que asegurarse de que se cumple la ley, los jueces, y también tiene que asegurarse de que se cumple la ley la fiscalía. Entonces, que un funcionario filtrara cosas del del novio de Díaz Ayuso, mal estaría. Que lo haga la fiscalía en la monda. Bueno, pues eso es lo que ha pasado en este caso. Que en este caso, quien ha filtrado los datos personales de un ciudadano que en el momento de los hechos era anónimo, porque ni siquiera era novio todavía de Díaz Ayuso, pues es la fiscalía. Y ahí es donde se han caído con todo el equipo, porque eso es un delito grave de revelación de secretos. Y cuando Miguel Ángel Rodríguez dice tiene que caer todo el peso de la ley, efectivamente es así, porque todos los ciudadanos de izquierda, de derecha y medio pensionistas tenemos derecho a poder confiar en que la fiscalía no se va a dedicar a filtrar datos nuestros. Si no, ¿cómo demonios vamos a confiar en la justicia? Bueno, ¿alguien se puede creer que Álvaro García Ortiz actuó de motu propio? Ahora ustedes esperarán que yo diga, no, es imposible que actuara de motu propio. Pues no, no voy a decir eso. Porque sería posible que hubiera actuado de motu propio. Sería posible que hubiera actuado sin órdenes de Sánchez. Porque lo que tienen las autocracias es que los que están por debajo, los siervos que quieren ascender, pues se prestan a hacerle favores al líder que van muchas veces más allá de lo que el propio líder quiere. Con lo cual, el hecho de que Álvaro García Ortiz filtrara, siempre presuntamente, claro, los datos del novio de Díaz Ayuso, no implica necesariamente que fuera por orden de Sánchez. Podemos sospechar que sí, pero no podemos tener la certeza. Ahora bien, cuando resulta que se filtran esos datos, presumiblemente desde la Fiscalía, y esos datos acaban apareciendo en Moncloa, entonces ya sí que tenemos que la participación de Sánchez parece más que corroborada. Y ya con la información de hoy de Voz Populi, de que Sánchez cambió de móvil, pues coincidiendo en el tiempo con Álvaro García Ortiz, dices, mamma mía, lo que deben de haber estado intercambiando por WhatsApp toda esta panda. Si un día salieran a la luz todos los mensajes que intercambia Sánchez con sus súbditos, creo que íbamos a alucinar. Mensajes, me refiero no a los suyos personales, que me importan un bledo, sino mensajes relacionados con la actividad política. Y en este caso concreto, de la filtración de los datos del novio de Ayuso, pues parece que están todos pillados. Y vamos a ver cómo avanza la toma de testificales, porque quedan por declarar muchos testigos, algunos de los cuales van a aportar mensajes de García Ortiz. En fin, les decía antes que estamos ante una guerra de credibilidades. La palabra de Aldama contra la del gobierno. Y les decía que Aldama va ganando por goleada. Y efectivamente es que a medida que van pasando los días, Aldama va marcando más goles. Escuchen ustedes esta información. Les hablamos ahora del caso de corrupción que está destapando Víctor de Aldama porque, según revela El Español, el jefe de gabinete de María Jesús Montero organizó una cita entre Víctor de Aldama y la número 3 de la Agencia Tributaria en Madrid. Carlos Moreno les presentó porque el empresario Víctor de Aldama tenía una sociedad, Pilot Real Estate, con una deuda de 1.700.000 euros con Hacienda. Al parecer, la reunión que tuvo lugar en 2019 en la sede de la Agencia Tributaria en Madrid buscaba un aplazamiento del pago de esa deuda. En el encuentro participaron Consuelo Sánchez García, que entonces era la delegada de la Agencia Tributaria en Madrid, y otra persona más. Tras la reunión se inició un proceso que permitió demorar la publicación de la deuda en la lista de morosos. No se hizo hasta diciembre de 2021, a pesar de que debía figurar
en la de 2020, es decir, se dilató un año. Víctor de Aldama declaró ante la Audiencia Nacional que Carlos Moreno intercedió para conseguir ese aplazamiento y, a cambio, según su relato, Koldo García le pidió un detallito para Moreno, que consistió en 25.000 euros entregados en una cafetería cercana al Ministerio de Hacienda. La ministra María Jesús Montero niega que Carlos Moreno, su jefe de gabinete, recibiera pagos, pero reconoce que se reunió en 4 ocasiones con Koldo García entre 2019 y 2021, encuentros que coinciden con las fechas clave del aplazamiento. O sea, dice Aldama, pues yo tenía un problema con Hacienda en una de mis empresas, entonces pedí el favor de que me aplazaran un pago de 1,5 millones de euros que debía a Hacienda, y a cambio pues le tuve que soltar 25.000 pavos al número 2 de Marisu Montero. Y en todo esto, pues, Koldo me ayudó y tal. Entonces, reacción inicial del gobierno. Mentira, no le conocemos, no sabemos quién es este. Luego resulta que Koldo dice, bueno, que sí, que efectivamente esa reunión de la que Aldama habla en una cafetería, que fue donde dio los 25.000 pavos al número 2 de Montero, pues que, bueno, que no había sido tal reunión, que realmente habían coincidido por casualidad allí los 3, Koldo, Aldama y el número 2 de Montero. Luego resulta que sabemos que el número 2 de Montero había recibido al menos en 4 ocasiones a Aldama, y entonces María Jesús Montero nos dice que ellos reciben a todas las empresas de este país. Jolín, pues no tienen que tener horas en el día, ¿no? Estarán las empresas haciendo cola para que les reciba 4 veces el número 2 de la ministra de Hacienda. Y ahora sabemos que efectivamente el número 2 de María Jesús Montero concertó una cita de Aldama con la número 3 de la Agencia Tributaria en Madrid para poder hablar de la solución del problema de Aldama, para que le aplazaran ese pago de 1 millón de euros. O sea, dice Aldama, yo me reuní con este, yo le pedí a este un favor, me hizo el favor, le pagué 25.000 euros. Ya tenemos constatado que se reunió con ese, que se reunió en la cafetería donde decía Aldama, que se reunió además en varias otras ocasiones, y que este efectivamente le ayudó a resolver ese problema con Hacienda de una de las empresas de Aldama, que tenemos constatado que existía ese problema de esa empresa con Hacienda en ese preciso momento. Lo único que queda por corroborar es que le dio 25.000 pavos. Teniendo en cuenta que han negado todo hasta que hemos ido demostrando todo, y que lo único que queda por corroborar es lo de los 25.000 euros, ¿ustedes qué creen? ¿Que el número 2 de Montero le hizo el favor a Aldama gratis et amore, o que cobró 25.000 pavos? No me digan, ¿ustedes también creen que lo cobró? Si es que somos unos conspiranoicos. No puede ser así. No vamos a ninguna parte. Bueno, ayer Pedro Sánchez pues habló de Franco, ya saben ustedes, ¿no? Y una de las cosas que dijo pues es muy peculiar. Yo creo que en el fondo Pedro Sánchez es un infiltrado del franquismo dentro de las filas del socialismo internacional, porque lo que dijo ayer es que no tiene ningún sentido. Escuchen. Les hablamos ahora del primero de los actos que el gobierno de Pedro Sánchez tiene preparados para conmemorar los 50 años de la muerte de Francisco Franco. Ayer se daba el pistoletazo de salida al programa de eventos del gobierno, con un acto en el que el presidente presumía de lo bien que estamos tirando de datos económicos. Sirvan como ejemplo los siguientes datos. En 1975, la renta per cápita de los españoles era de 15.000 euros. 15.000 euros. Hoy es de 31.000 euros, más del doble. En 1975, la esperanza de vida al nacer en España era de 73 años. Para que nos hagamos una idea, la misma edad que se tiene en Siria o en Uzbekistán. Hoy es de 84 años, la tercera más alta del mundo. En 1975, España estaba, pues, lógicamente, a la cola de todos los rankings internacionales de calidad democrática, y hoy figura
en ellos como una de las democracias más plenas del mundo, con unos niveles de calidad institucional y de libertades que sin duda alguna son mejorables, pero que superan a las de democracias tan clásicas y asentadas como, por ejemplo, la francesa o la propia de Estados Unidos. De esta manera, Pedro Sánchez presume de doblar la renta per cápita de la España de Franco, pero oculta que los precios han subido, por ejemplo, un 1.300%. El doctor en economía omite cuestiones relevantes como esa inflación que, como les decimos, en España desde la muerte de Franco ha crecido un 1.300%, lo que afecta lógicamente en la calidad de vida de los españoles. Es por ello que probablemente sin querer Pedro Sánchez alababa con datos económicos el régimen de Francisco Franco, y es que durante la España franquista nuestro país era una de las naciones más ricas del mundo, porque en ese mismo año la renta de Francia, Alemania, Estados Unidos o Reino Unido estaba en esa misma horquilla, según el Banco Mundial. Bueno, vamos a ver. No esperen que en este programa se hable mucho de las chorradas estas de los actos sobre Franco de Pedro Sánchez, porque me importan un soberano bledo. Y ya tengo más años que un loro como para entrar a las cortinas de humo que este imbécil se dedica a atender para que no hablemos de lo importante que es. Por ejemplo, ¿por qué cambiaste de móvil al mismo tiempo que tu fiscal general del Estado, machote? Seguiremos centrados en eso. Pero no me resisto a comentar lo del PIB, porque, bueno, que Sánchez diga la tontería de la esperanza de vida, pues es una estupidez. La esperanza de vida ha subido en todo el mundo espectacularmente en los últimos años, pues porque la medicina ha avanzado enormemente, con lo cual pues ahora uno es viejecito y se puede mantener vivo más tiempo. Y España pues está dentro de los países del mundo con mayor esperanza de vida hoy, y también lo estaba a la muerte de Franco. Que se meta en el tema de calidad democrática, hombre, pues pachasco. Franco era un dictador, ahora tenemos una democracia, pues solo faltaba que encima tuviéramos índices de calidad democrática peores ahora. Pero, hijo mío, eso va de suá. Franco era una dictadura. Ahora, lo del PIB es que no tiene un pase. Es una estupidez lo que dijo ayer Sánchez. En 1975, efectivamente, el PIB per cápita, el PIB real, es decir, ya ajustados, efectos de inflación y chorradas de esas, era de 15.000 euros o 15.000 dólares en 1975, y ahora es de 31.000. Es decir, en 50 años de democracia hemos multiplicado por 2,06 nuestro PIB per cápita. Bueno, pero es que si nos vamos atrás en el tiempo, entre 1960, que es cuando empiezan las series del Banco Mundial sobre PIB per cápita, y 1974, el PIB per cápita en esos 14 años de franquismo se multiplicó por 2,26. Es decir, en 14 años de franquismo se multiplicó por un factor mayor que en 50 años de democracia el PIB per cápita. Puestos a elegir meterte con la dictadura de Franco, pues tío, límitate al aspecto político. Porque en el aspecto económico, precisamente, la dictadura de Franco lo que consiguió en términos económicos es coger una España que había quedado arrasada por la guerra civil, mantenerla fuera de la Segunda Guerra Mundial, reconstruirla y protagonizar a partir de finales de los años 50 un despegue económico brutal que nos situó como séptima potencia industrial del mundo. Porque las autocracias, oiga, no necesariamente funcionan mal económicamente. Y si no, mire usted lo que pasa en Singapur, que es una dictadura, y oye, es uno de los lugares más ricos del mundo. Mire usted lo que pasa en los países árabes, que en fin, no son, en algunos países árabes, que no son precisamente modelos de democracia, y oye, como tienen petróleo, y bueno, pues no han dilapidado todo el dinero, pues resulta que PIB per cápita tienen mucho, la desigualdad es brutal, pero PIB per cápita tienen mucho. En época de Franco, la economía iba como un cañón. Iba como un cañón, pues porque Franco se propuso eso, e hizo muy bien. Entonces, tío, no te pongas a hacer esas comparativas. Porque crecemos ahora, en estos 50 años de democracia, a mucha menos velocidad de lo que se creció con el franquismo. En fin, elige cualquier otra cosa, chavalote, pero no precisamente el tema económico, somajadero.
Pero bueno, lo dicho, que no voy a entrar en las chorradas de este tío. O sea, que quiere organizar 100 actos sobre Franco como si organiza 3000. En este programa procuraré dedicar lo mínimo imprescindible a ese tema. Porque no me da la gana perder el tiempo hablando de este tipo de estupideces que este imbécil saca a la palestra en vez de hablar de lo importante, que es que España está siendo traicionada y arruinada por alguien que todos sospechamos que es el jefe de una macrotrama corrupta. Me refiero a Pedro Sánchez. Bueno, les hablaba antes de las declaraciones de los testigos ante la jueza que investiga el caso del hermano de Pedro Sánchez. Ya saben ustedes que Hacienda mandó un informe a la jueza exculpando al hermano de Pedro Sánchez de cualquier irregularidad, y la jueza coge el informe y dice, anda leche, pero si ni está firmado y ni siquiera tiene membrete. Dice, oiga, Hacienda, ¿quién ha hecho esto? Y entonces Hacienda dice, y nombró a unos que dice, estos. Y los tales nombrados comparecieron ayer ante la jueza. No tiene desperdicio el asunto, escuchen. Terminamos el repaso a las noticias en Badajoz, donde hoy tiene que declarar el hermano de Pedro Sánchez, investigado por su contratación por parte de la Diputación Provincial. David Azagra, que es como se le conoce por su nombre artístico, tendrá que responder a las preguntas de la juez después de que los peritos de Hacienda reconocieran ayer mismo que desconocen la residencia real del hermano de Pedro Sánchez. Los 3 altos cargos de mayor rango de la agencia tributaria en Extremadura negaron ante la juez haber comprobado la información del polémico informe sobre el hermano de Pedro Sánchez, cuya autoría se han arrogado. Esta revelación se ha producido después de responder a las preguntas de la juez de Badajoz, que investiga a David Sánchez, que les había citado con la finalidad de ratificar y aclarar algunos extremos del informe. Han reconocido que no es normal un informe de la agencia tributaria sin firma ni membrete, como el que remitió el fisco a la juez a principios de agosto, precisamente hablando de la polémica situación fiscal de David Sánchez. Los 3 altos cargos de la agencia tributaria en Extremadura solo lo firmaron después de que la juez reclamara el pasado 2 de septiembre a la propia agencia tributaria la identificación completa, el cargo que ostentaban y la firma digital del funcionario que lo emitía. Bueno, lo dicho, resulta que Hacienda emite un informe sin firma ni membrete para exculpar al hermano de Pedro Sánchez de cualquier irregularidad y se lo manda a la jueza. La jueza dice, oiga, ¿quién ha hecho esto? Que no está ni firmado, ni tiene membrete, ni nada. Y entonces Hacienda dice, y dice estos 3, ¡pum! Y ayer comparecieron esos 3, que resulta que no son inspectores de Hacienda de los de batalla. Es decir, reconocieron ante la jueza que normalmente no suelen hacer informes, porque resulta que es que son altos cargos y ellos no se encargan de ese tipo de cosas. Y que, bueno, pero que en este caso lo hicieron. Y que, bueno, pues en fin, no lo habían firmado, pero es suyo. No, bueno, y que no habían podido constatar dónde tiene su residencia fiscal este hombre, porque no lo habían podido averiguar. Y que, bueno, no habían certificado la veracidad de todas las cosas que decía. O sea, que en lugar de que Hacienda pusiera a sus inspectores normales y corrientes a hacer un informe que analizara lo que había hecho el hermano de Sánchez para ver si era delictivo o no, resulta que coge y le encarga a 3 altos cargos, o dice que le encarga a 3 altos cargos el informe, 3 altos cargos que, pues en fin, un poco político es el puesto, ¿verdad? Y entonces resulta que esos 3 altos cargos hacen un informe sin verificar nada, sin tener constancia de dónde vive el hermano de Sánchez, pero dicen que no ha cometido ninguna irregularidad. Bueno, pues no sé qué es lo que la jueza dictaminará, pero en fin, yo creo que roza lo delictivo también la labor de estos 3 altos cargos que dicen que han hecho el informe.
No sabemos si lo han hecho o si es que a posteriori, después de haber mandado un informe que hiciera algún socialista, dijeron, vaya por Dios, ahora la jueza dice que quién lo ha hecho. A ver, ¿qué altos cargos tenemos allí? Tú, necesitamos que te comas el marrón. En fin, veremos a ver cómo evoluciona esto, pero